Esta información podría salvarle la vida. ¿Cuántas personas han tomado un antialérgico el día de hoy? ¿Pueden levantarse, por favor? Efectos secundarios. 5% de Volante. Estamos mucho más disminuidos en nuestra capacidad de reacción. Entonces, si yo lo hago así, Además, sepa cuáles son. 4 simples preguntas sobre el cuidado de sus dientes. Sepa cómo solucionarlos. Evite problemas. ¿Cuál de las 2 acciones es más importante? ¿Lavado de la boca o el uso de hilo dental? Doctor TV le revelará los grandes errores que usted comete con su boca. ¿Cada cuánto se debe cambiar el cepillo de dientes? Bueno, yo tengo mi cepillo un año. Y también, nuestra asistente del día aprenderá cómo nutrir y fortalecer Para tener huesos de alimentos para todas las edades y toda la familia. uno debe prevenir una futura osteoporosis. ¿Qué te parece? muy interesante. Muy bien. Así empieza Doctor TV. Hola, hola. Hola, ¿cómo están, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy agradecidos. Muchísimas gracias, amigos. Tenemos un tema que realmente estoy seguro a cada uno le va a llamar la atención. Porque no nos preocupamos por eso. Su hijo, su esposo o de repente el chofer de la combi podrían haber tomado esta mañana algo tan inofensivo como una pastilla para el resfrío. Pero ¿sabía usted, señora, señor, que esta pastilla podría convertirlo en un medicina fatal al volante? Es nuestro tema de hoy. El tema de hoy llega gracias a Movistar. Solamente para demostrar físicamente la magnitud real del problema, que en lo que hemos visto en Estados Unidos, alrededor del 4% de los accidentes son producto de medicinas recetadas por médicos. Acá vamos a hacer una como encuesta. Por favor, ¿podrían levantarse las personas que han tomado el día de hoy una pastilla? Vamos a decir, por ejemplo, un antihistamínico. ¿Cuántas? Para la diabetes. ¿Hay algún paciente diabético que haya tomado algo el día de hoy? Muy bien. Ok, vamos a ver. Y nos faltaría, por ejemplo, para la presión arterial. ¿Alguien ha tomado algo para la presión? Listo. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos acá es que alrededor, calculando de un 40% ha tomado o con alcohol, por ejemplo, podrían realmente ocasionar un accidente, no solo a ustedes, sino a los demás también. Muy bien, por eso, muchas gracias, muy amable por haber colaborado con nosotros. Para ayudarnos a comentar este tema, invitamos a nuestra buena amiga, la doctora Claudia Giannoli. Adelante, doctora, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, doctora. ¿Qué tal? Bueno, mire, esto, ¿qué le ha parecido el tema? Es una cosa que no se ha tocado antes realmente en televisión porque no le damos mucha importancia a las pastillitas, vamos a decir, por ejemplo. Así es, me parece muy interesante el tema porque es un tema del día al día. Y como bien dicho el doctor Borda, el 5% de los accidentes graves son producidos por la ingesta de medicamentos.
Es así, y además la gente no se da cuenta, y nosotros, también lo hemos conversado un ratito antes, nosotros como médicos tampoco advertimos lo suficiente con respecto a los efectos secundarios o al sinergismo, es decir, a la combinación de dos medicamentos que los potencian. Entonces, en realidad, tendríamos un poquito más de, o sea, deberíamos tener un poquito más de responsabilidad para recetar hasta las medicinas para el resfrío. Eso es a lo que quisiera llegar, ¿no es cierto? Y el paciente, por su lado, es muy importante que le diga siempre al doctor qué otras pastillas está tomando, porque el doctor puede ser que le recete una pastilla, una simple pastilla para el resfrío, y sin embargo, como bien hemos tocado en antes, está tomando una pastilla para la diabetes. Entonces, estos se potencian. Se potencian, absolutamente. Vamos a ver nuestra primera medicina fatal, ¿ok? Y acá tenemos... Pero la diabetes no tiene nada que ver con el sueño, ni me está poniendo somnoliento, ni me está poniendo nada. Pero sí puede pasar algo que realmente es muy importante, ¿no? Así es, doctor Borda. Tenemos acá una medicina para la diabetes. ¿Cuántas señores están tomando en ese momento una pastilla para la diabetes? En sí, la pastilla no va a producir somnolencia, pero sí los efectos de una dosis aumentada. A veces, como dijo el doctor, estamos tomando otras pastillas y el doctor nos indica una pastilla diaria de la diabetes. De repente he tomado una copa de vino el día antes y esto hace que la glucosa disminuye. Una vez que la glucosa disminuye sus niveles en la sangre, podemos tener efectos adversos como somnolencia, como disminución de los reflejos y obviamente no dejar en ese estado. Por supuesto, doctora, la hipoglicemia se presenta hasta con desmayos, se presenta con sudoración fría, se presenta con obnubilación, ¿no es cierto? Uno se obnubila. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También puede pasar que uno salga sin tomar desayuno. Uno sale de la casa y no ha tomado desayuno, por lo tanto los niveles de glucosa son un poquito bajos. Si encima ha tomado su pastilla para bajar la glicemia, puede producir una hipoglicemia mientras solamente tiene que ver con interacción medicamentosa, sino tiene que ver también hasta con el hábito con el que uno toma su pastilla y cuándo debe comer y cuándo no. Vamos a ver. De que yo sepa, bueno, ahora existen algunos en el mercado que justamente se vanaglorian de no dar ningún caso de somnolencia. Efectivamente, los antihistamínicos están contenidos en todas las medicinas para los resfríos, ¿no? Y el antihistamínico, ¿qué es lo que produce? El antihistamínico produce somnolencia, disminución de los reflejos, y eso obviamente es completamente contraproducente y un gran peligro a la con otras medicinas que pueda haber estado tomando. En este caso, por ejemplo, mucha gente junta dos pastillas y las dos tienen antihistamínico. Entonces es como tomar una doble dosis. Entonces, estas dos pastillas de antihistamínico podían equivaler a 3 copas de vino. 3 copas de vino uno no puede ni debe manejar. Perfecto. Sigamos avanzando. Nuestro tercer medicamento peligroso y más aún al volante. Tenemos acá antidepresivos. Uy, doctor, acá tenemos para hablar un montón de los antidepresivos. Primero porque considero que nunca antes en la historia se han consumido tantos medicamentos para la crisis de ansiedad, crisis de pánico, depresión, angustia y sensación de desasosiego que tiene básicamente la gente y en el mundo. Probablemente el estrés sea la enfermedad del siglo y más aún en las clínicas cuando uno va a emergencia encuentra constantemente personas que están tomando antidepresivos y no solo antidepresivos sino pastillas para dormir, etc. Casi
Vamos a hacer un pequeño ejemplo, doctora, para ver qué es lo que nos podría producir el hecho de estar tomando benzodiazepínicos o pastillas antidepresivas. ¿Me permite un segundito? Vamos a ver. Adelante. Tenemos acá dos invitadas que van a venir con nosotros. Muy bien. Uy. Hola, ¿cómo está? Por favor, ¿podría ponerse ahí? Tenemos acá dos personas, dos colaboradoras de nuestro programa, que la idea es que tengan los reflejos condicionados. Por ejemplo, ahí está, muy bien. En cambio, la otra persona, ¿cómo te llamas, perdón? Jessica, la otra persona está con unos pesos en la mano. Entonces, si yo la hago así, trata de levantarlo un poquito más, a ver. Trata de agárralo si puede. Pesa. Lo que pasa es que está teniendo bastante peso en las manos, en las muñecas. Eso enlentece nuestra reacción. Y eso sucede cuando uno toma antidepresivos, porque en realidad estamos mucho más disminuidos en nuestra capacidad de reacción. Y esto pasa. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Doctora, y lo que sucede generalmente, además, no es que los antidepresivos se tomen solos, sino los antidepresivos generalmente se asocian a ansiolíticos y a otras medicinas. Y nunca antes en la historia se han usado tanto como se están usando ahora. Así es, doctor Borda, tiene usted toda la razón. Hoy en día, por cualquier motivo, vamos al médico y nos dan antidepresivos, ansiolíticos, para, al contrario, mejorar nuestra performance, porque muchas veces la depresión es como un freno en las actividades que uno tiene. Pero hay que hacer mucho cuidado, porque como bien dijo el doctor Borda, actúan a nivel del sensorio, de la cabeza, disminuyen los reflejos. Y cuando uno está al timón, eso es demasiado, realmente muy peligroso. Como un consejo especial, cada persona tiene una reacción. Empieza a tomar ciertos medicamentos, debe tener un periodo de adaptación al medicamento para ver qué tan bien le cae, porque hay algunas personas que pueden realmente tumbarlos y hay otras personas que no les hace nada. Pero estas cosas se van viendo conforme uno va desarrollando en el tratamiento. Muy bien. Y tenemos un cuarto medicamento peligroso. Vamos a hacer así. Y este es para las alergias. Los antihistamínicos. Básicamente los antialérgicos, que son los antihistamínicos, también los hemos visto, pero hay algunos antialérgicos que también tienen medicinas para las náuseas. Y la mayoría de medicinas para las náuseas, los antieméticos, también producen somnolencia. Entonces, básicamente, amigos, lo que hay que ver es, no se olvide de 4 cositas. Primero, leer las etiquetas de lo que uno está tomando. Segundo, como usted dijo, doctora, advertirle al médico, que de hecho tiene que haber hecho una historia clínica detallada y haberle dicho, tomo estas medicinas para ver si lo que usted me receta interactúa o no. Luego, informar, o por lo menos informarnos nosotros de algunos efectos secundarios para estar atentos a cualquier problema que pudiera haber y esperar la primera reacción. A ver cómo nos va. Siempre con nosotros en el programa. Amigos, regresamos enseguida. Muchísimas gracias. Al volver, sepa cuáles son. 4 simples preguntas sobre el cuidado de sus dientes. Solucionarlos. Evite problemas. ¿Cuál de las 2 acciones es más importante? ¿Lavado de la boca o el uso de hilo dental? Doctor TV le revelará los grandes errores que usted comete con su boca. ¿Cada cuánto se debe cambiar el cepillo de dientes? Bueno, yo tengo mi cepillo un año.